Bienvenidos. Estamos seguros de que estás disfrutando de todos estos temas en el cual estamos desarrollando el derecho constitucional general. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y nos comprometemos una vez más a compartir contigo nuestros conocimientos y también a poder profundizar en estos temas tan interesantes acerca del Estado y la Constitución. Tenemos en esta oportunidad el tema número 2, que lleva por título La Constitución y sus tipos. Vamos a la diapositiva. Universidad Privada Telesub, tema 2, la Constitución y sus tipos. Concepto. En primer lugar, podemos ver en la diapositiva el siguiente concepto. La Constitución escrita. Data del siglo XVIII. Aparecen documentos que rigen la organización política de la sociedad. La Constitución como fuente de organización se encuentra en las primeras organizaciones políticas antiguas. Es importante aclarar algo a este punto de la disertación. Cuando nosotros decimos que la Constitución surge en el siglo XVIII, nos referimos a la Constitución escrita, es decir, aquella Constitución positiva, según diría Kelsen, aquella que está ordenada, codificada y escrita, y que fue emitida por un órgano debidamente constituyente. Las constituciones del siglo XVIII y las posteriores surgen efectivamente de la voluntad del pueblo reunido en asamblea. Surge asimismo también de la voluntad del pueblo reunido en un parlamento. Es decir, hay cierta representación de la mayoría de la nación en ciertos representantes que reciben en sí mismos la investidura de esa representación. Y uniendo voluntades, criterios y objetivos nacionales, constituyen y crean y promulgan una constitución. Pero, históricamente, las leyes fundamentales que han organizado ciertos estados y ciertas culturas ya existían desde la antigüedad. Se habla, por ejemplo, mucho del Código de Hammurabi, que en sí mismo no es una constitución, pero es un pequeño ordenamiento de normas y leyes. Cuando estudiamos historia general del derecho, ahí se nos habla acerca de las normas que tenían los egipcios, incluso de las leyes del Imperio Medo-Persa, en las cuales eran leyes que muchas veces eran transcritas a libros, a tablillas, a pergaminos, y que de esa manera constituían un parámetro normativo. Sin embargo, todas estas normas no eran constitutivas de otras instituciones necesariamente. Eran a veces disposiciones de tipo económico, militar, reglamentario, de vida social, que los soberanos, sin tener otra representación, ni nadie que les contradijera, promulgaban a diestra y siniestra, llevados por sus consejeros y por su propio mente gobernante y su propia inteligencia y sabiduría. Sin embargo, se reconoce sí en el pueblo hebreo, vamos a la diapositiva, se reconoce en el pueblo hebreo el primer concepto de institución. ¿En qué sentido? El pueblo hebreo contaba con lo que conocemos con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran para ellos un código moral del cual se derivaban otras leyes normativas llamadas leyes ceremoniales. Por ejemplo, dentro de la ley de Dios, reconocido por ellos de carácter divino, según ellos, según su creencia y su sostén, estaba, por ejemplo, el que no debiéramos matar. Como consecuencia de ese mandato, no matar, la normatividad hebrea desarrolló una serie de reglamentos y resoluciones y normas que iban desde las formas en que uno podía ser acusado de asesinato hasta las formas en que uno podía ser absuelto de ellos. Se crearon también ciertas figuras penales y ciertas formas de antijuridicidad, como por ejemplo el asesinato por venganza. Si por ejemplo usted asesinaba a un familiar mío, yo tenía el derecho de asesinarlo a usted. Pero si usted lo había asesinado, en principio lo había asesinado con culpa, es decir, no fue la intención de usted asesinarlo, entonces usted podía huir a una ciudad refugio. La ciudad refugio era una ciudad que la reglamentación hebrea había creado para que las personas pudieran entrar a esa ciudad, aquellas personas que habían matado por accidente. Por ejemplo, usted cargaba un ladrillo, se le caía el ladrillo en la cabeza de alguien, moría, era un accidente, era un homicidio culposo, un homicidio por impericia, por negligencia. Entonces usted tenía que huir de esas ciudades para que los vengadores, ojo, no estoy diciendo que también los hebreos aceptaban que uno podía matarlo, pero para que los vengadores a usted no lo condenen, no le hagan daño, usted podía huir a esas ciudades refugio,
donde podía estar allí hasta que las autoridades determinaran si usted había cometido o no un homicidio doloso o culposo. Interesante, ¿verdad? Pero toda esta normatividad y estos reglamentos y todo esto era como consecuencia de la ley moral no matarás. La ley moral que era una ley constitutiva. Los hebreos rigieron durante muchos siglos, históricamente hablando, con estas normas constitutivas. Era también importante porque el hecho que decir no matarás también limitaba la voluntad de los gobernantes. En todas las demás culturas de la antigüedad, cuando un gobernante mataba a matar a alguien era impunidad. Porque era el gobernante. Él tenía vida, derecho sobre la vida de sus súbditos. Sin embargo, en el sistema hebreo, ni aun los gobernantes podían quitar la vida a sus súbditos porque la ley moral, la ley constitutiva, lo prohibía. Es interesante entonces darnos cuenta de lo importante que hay entre una ley constitutiva y las leyes de menor rango o leyes ceremoniales que después aparecieron y que normaron temas tan importantes como la vida de familia, el matrimonio, la vida con extranjeros, la relación con extranjeros, aquellos también que se relacionaban con la salud, con ciertas enfermedades, por ejemplo, leyes sanitarias definitivamente relacionadas con la cuarentena. Cuando uno tenía lepra tenía que ser apartado del pueblo para evitar el contagio.